Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la primera parte de la cuarta de las clases del curso, en donde vamos a discutir o vamos a tratar de reponer algunas características del proceso social, político y criminal a través del cual Estados Unidos se transformó en el país más encarcelador de la historia moderna. Para eso vamos a trabajar entonces con dos textos. El primero de ellos es La industria del control del delito, publicado en el año 1993 por Niels Christie, y el segundo es un texto bastante más reciente, escrito por Jonathan Simon en el año 2014 y que se llama, o que se titula Juicio al encarcelamiento masivo. Para empezar, les propongo trabajar con el primero de los textos o discutir sobre el primero de los textos, que es La industria del control del delito, publicado por, o cuyo autor es Niels Christie. Niels Christie fue uno de los tres principales autores de la corriente que se conoció como abolicionismo penal, junto a Luke Hulsmann y Thomas Mathisen. Niels Christie era, como todos los, o como este primer grupo de abolicionistas, provenía de un país escandinavo. Él era de nacionalidad noruega. Y como el resto entonces de los autores abolicionistas, tenía una especial preocupación por poder escribir en un lenguaje llano que fomentara la circulación de sus ideas por distintos tipos de ámbitos y no se quedara circunscripto o limitado al ámbito académico. Por eso van a ver que su lectura, que la lectura de este texto, pero también de cualquiera de los otros que ha escrito este autor, sumamente interesante y nodal para pensar las prisiones, tiene una lectura entonces especialmente amena, especialmente ágil, especialmente sencilla para transmitir, a la hora de transmitir las ideas. En este texto en particular, en este libro, La industria del control del delito, la preocupación de la que parte el autor, o la principal tesis, está vinculada a que el acelerado crecimiento de la industria del control del delito en Estados Unidos podría derivar en un genocidio o en el encierro masivo de aquellos sectores sociales excedentes que han sido asimilados o que se han transformado en sectores inasimilables por el mercado de trabajo y sus recientes transformaciones al calor de los cambios o las mutaciones en el modo de producción capitalista. Esa es la preocupación inicial, o la preocupación que va a atravesar todo el texto, de este texto en particular de Niels Christie. Y va a trabajar a partir de lo que ha ocurrido entonces, no en su país de origen, Noruega, sino en otro país que él conoció muy bien porque vivió muchos años y ya al final de su vida, casi que de forma repartida entre Noruega y este otro país, que es Estados Unidos. Lo que él va a estar mirando es la profunda transformación que ocurrió en materia de encarcelamiento en Estados Unidos entre la década del 80 y la década del 90. Solo como para tomar algunos de los indicadores y para poder dimensionar el enorme cambio que supuso ese proceso o esa década, nos va a decir que entre los 80 y los 90 las personas privadas de su libertad en Estados Unidos se duplicaron. Para principios de los 90 había más de 1.200.000 personas que se encontraban privadas de su libertad en distintos centros de detención. 4,5 millones se encontraban bajo algún tipo de control penal y la tasa de encarcelamiento estaba superando las 500 personas cada 100.000 habitantes. Es importante tener en cuenta que para poder pensar cuán encarcelador o cuán punitivista es un país o una región, no hay que mirar el stock de personas presas, es decir, cuántas personas presas tiene, sino que lo que hay que mirar es la tasa de encarcelamiento, porque hay que mirar la relación entre la cantidad total de personas presas, pero también la cantidad
de habitantes. Entonces, lo que nos permite ver si un país es más o menos encarcelador que otro es entonces este cálculo, que es la cantidad de personas presas cada 100.000 habitantes. Estados Unidos supo tener, si bien este texto es del 93 y para ese entonces apenas superaba los 500 presos cada 100.000 habitantes, que es un montón, Estados Unidos finalmente supo tener más de 700 personas cada 100.000 habitantes durante la década del 2000. Sobre eso vamos a volver más adelante, pero solo para que tengan en cuenta que Nils Christie se está alarmando de un proceso que lleva poco más de una década, y ese proceso no va a dejar de agravarse hasta entrado el 2000, como ya vamos a poder discutir. El crecimiento histórico del encarcelamiento, entonces, nos va a decir Christie, no es una novedad, tuvo distintos picos a lo largo de la historia. El primero de ellos fue el que ocurrió entre 1850 y 1870, el segundo se produjo entre 1920 y 1940 y el último se produjo desde fines, y el actual, y sobre el cual él va a hacer sus análisis, se produjo entre 1970 y hasta 1993, que cuando sale el libro aún se sostenía, y eso va a decir Christie que hace o que ubica esta tercera oleada o esta tercera instancia de crecimiento del encarcelamiento en un lugar singular, debido a que, a diferencia de los dos picos anteriores que habían durado apenas o no más de 20 años, en este caso, en esta tercera oleada, el incremento se estaba sosteniendo y estaba superando esas 2 décadas de aumento constante. Además de esta primera característica de notable aumento cuantitativo del encarcelamiento, hacia fines de los 80 se empieza a vislumbrar la segunda de las características que va a asumir este proceso, que va a ser el de el aumento o la extensión temporal de las experiencias de prisonización, con lo cual no solamente va a haber muchas más personas que van a pasar a ser privadas de su libertad, sino que lo van a hacer por tiempos más largos. En este sentido, esas nuevas experiencias más extensas de prisonización también van a tener distintos indicadores, entre ellos que el promedio de la estadía en cárceles de las personas va a ser de 2 años, que va a haber casi 12.000 personas condenadas a reclusión perpetua, que va a haber más de 100.000 condenadas a penas de más de 20 años y casi 2.500 van a estar esperando la ejecución debido a condenas a pena de muerte. La tercera de las características entonces va a ser un nuevo diseño e infraestructura de estas prisiones. El modelo típico van a ser estas prisiones conocidas como prisiones de nueva generación, cuyo cárcel típica va a ser la orientada o la construida para alojar a personas caracterizadas como de máxima seguridad o de super máxima seguridad, y van a estar, y cuya infraestructura va a estar orientada a suspender el contacto y las comunicaciones entre presos, que solamente van a poder interactuar con el personal de custodia a partir de distintos dispositivos, que más adelante vamos a ver cuáles son. La cuarta de las características va a ser una importante variedad al interior de los distintos estados de Norteamérica, y lo que se va a empezar a ver es que el encarcelamiento va a asumir distintas características y dimensiones a nivel estatal. Entonces, esta tercera característica va a ser la de la variedad estatal al interior de Estados Unidos. El estado de California va a ser uno de las regiones más revisitadas por la criminología, particularmente la criminología crítica, porque el estado de California tuvo las prisiones más conocidas del país debido a su brutal tasa de encarcelamiento, que para fines del siglo XX superó los 800.000 presos cada 100.000 habitantes. La prisión más conocida fue la de Pelican Bay, que fue una de las primeras y más grandes supermaxis, o utilizando el término que se utiliza en el norte global. Las supermaxis son las prisiones de super máxima seguridad, que tienen algunas características
muy particulares. Entre ellas son cárceles de nueva generación que están construidas, como les decía recién, con nuevos diseños y nuevos objetivos que se plasman en diseños arquitectónicos concretos. Son cárceles que están totalmente automatizadas, es decir, las puertas y las rejas pueden abrirse y cerrarse de forma que no necesita de la intervención manual, que se puede hacer a partir de una cabina o puesto de control, sin necesidad de que los guardias de seguridad tengan contacto con las personas privadas de su libertad. Están totalmente restringidas las interacciones personales o las interacciones cara a cara, y eso deriva en la aplicación de un régimen de aislamiento o confinamiento solitario de 22 horas diarias, 22 horas y media diarias de permanencia en solitario al interior de celdas individuales. No existe la posibilidad de trabajar, no se dictan actividades laborales, tampoco se dictan o tampoco están previstas las actividades de recreación. Los presos comen solos, se alimentan solos al interior de su celda y solamente salen 90 minutos al día y ese tiempo lo pueden utilizar para ducharse o para hacer actividad física que realizan solos en pequeños patios con muros de aproximadamente 6 metros de altura, cuyo fin está o que terminan en mallas enrejadas por mallas metálicas que terminan de construir esta suerte de pequeña jaula en donde residen estas personas. Los guardias, recién justamente mencionábamos eso, los guardias permanecen encerrados en sus cabinas, es decir, que también está fuertemente restringida, fuertemente limitada la posibilidad de intercambios cara a cara entre presos y guardias de seguridad. Y ellos permanecen en distintas cabinas donde observan y se comunican con las personas privadas de su libertad por un sistema de altoparlantes que está ubicados a lo largo de los distintos espacios de la prisión. Estas cárceles, estas características de estas nuevas prisiones cuyo caso más conocido al interior de Norteamérica fue la prisión de Pelican Bay, asumen las características típicas de las prisiones depósito. Las prisiones depósito, a diferencia de las prisiones correccionales, no existe el tratamiento orientado a la rehabilitación de las personas que allí se encuentran. No existe, las prisiones depósito han abandonado oficial, pero también retóricamente, la función de la pena como una función correccional o rehabilitadora. Entonces, discursiva, retórica y prácticamente solamente tienen por función la segregación de las personas, la incapacitación de las personas y la protección entonces de la ciudadanía libre. Este tipo de prisiones que se vieron en algunos estados al comienzo del periodo que analiza el autor, rápidamente comenzaron a ser importadas y empezaron a ser construidas en otros estados, y ese proceso entonces de importación de este modelo de prisiones se conoció como marionización, en referencia a una prisión, la prisión de Marion al interior del estado de Illinois, que en 1983 protagonizó un episodio de violencia intracarcelaria que terminó con la aplicación de estas tempranas medidas de aislamiento e interrupción de la interacción social, que finalmente terminó entonces extendiéndose y replicándose al interior de distintos estados de este país. Ahora bien, después de describir las distintas características o aristas de este proceso de inflación punitiva en Estados Unidos, iniciado a fines de los 70 y cristalizado durante los 80 y que persistió durante los 90, el autor se va a preguntar ¿por qué ocurrió? En la primera parte del capítulo que nosotros teníamos para leer, describe cómo fue ese proceso, y en la segunda mitad
va a intentar dar alguna respuesta tentativa a los motivos por los cuales se produjo este fenómeno. Y lo que nos va a decir es que la primera respuesta, o la respuesta más sencilla o convencional, sería creer que crece la cantidad de personas privadas de su libertad porque lo que crece es el delito, el crimen. En este sentido, o a partir de esta respuesta, el encarcelamiento vendría a ser una respuesta inmediata al crecimiento del fenómeno delictivo. Sin embargo, lo que nos va a decir, y va a ser muy probablemente una de los emergentes más lúcidos del texto, que posteriormente fue replicado en distintos trabajos que abordaron este mismo objeto de estudio o este mismo fenómeno, va a ser que entre 1980 y 1990, mientras la población privada de su libertad, mientras el fenómeno del encarcelamiento duplicó sus cifras, el fenómeno delictivo, la comisión de delitos, se redujo. Se redujo un 25%, es decir que hubo un cuarto menos de los delitos más comunes, que son los delitos contra la propiedad privada y contra las personas. Entonces, en un mismo momento en donde se dispara la tasa de encarcelamiento, en ese momento y previo a esa disparada, y eso va a ser uno de los factores más sensibles o más importantes a considerar, aún antes de esa escalada en el punitivismo al interior de Estados Unidos, ya los delitos se encontraban en un constante proceso de reducción. Entonces, y ahí va a estar una de las claves del texto, lo que va a decir Nils Christie es que el encarcelamiento no fue una respuesta a un supuesto aumento del fenómeno criminal, sino que va a partir o que va a estar o que se va a deber a distintas decisiones políticas que se tomaron en Estados Unidos desde fines de la década del 70 hasta entrada la década del 2000. En principio, esas decisiones políticas que derivaron o que produjeron este fenómeno de encarcelamiento masivo estuvieron fuertemente influenciadas por el distinto afán de lucro y las enormes ganancias económicas que produjo la industria del control del delito, de ahí el nombre de este texto. Pero también fueron decisiones políticas que respondieron a la presión social y a una sensación de inseguridad, a un pánico, a la posibilidad de ser víctimas del delito, que fue una transformación muy significativa a nivel de la cultura de la sociedad norteamericana desde esta fecha en adelante. El segundo de los textos o de las lecturas que teníamos para esta clase es el libro Juicio al encarcelamiento masivo de Jonathan Simon, que publicó en el año 2014, y en particular teníamos para leer el primero de los capítulos, titulado Incapacitación total, la década del 70 y el nacimiento de una penología extrema. En este capítulo, que es muy amplio, que tiene un lenguaje muy distinto al texto de Christie, este autor, también de formación Foucaultiana, muy cercano a David Garland y a los desarrollos realizados por este autor, va a retomar el caso de California como caso típico o caso testigo del fenómeno del encarcelamiento masivo al interior de Estados Unidos, y lo vamos a utilizar, o en la parte en donde más nos vamos a enfocar, por lo menos en esta clase, es en los distintos componentes que van a terminar definiendo esas decisiones políticas que nos advertía o mencionaba el final del capítulo que teníamos para leer de Nils Christie. Entonces, Jonathan Simon en este capítulo va a retomar el fenómeno de las prisiones californianas y va a historizar lo ocurrido en ese estado en los últimos 30 años.
Lo que va a decir, lo primero que nos va a decir Simon es que la particularidad de California, además de todo lo visto en el texto anterior, es que pasó de un enfoque muy progresista que estuvo vigente durante la primera mitad de la década del 70 y ese enfoque estaba orientado hacia la rehabilitación de las personas privadas de su libertad. Es decir, en las cárceles californianas, previo a la inflación punitiva y el comienzo de esta nueva era de hiperencarcelamiento masivo, al interior de las prisiones californianas funcionaba se encontraba vigente un funcionamiento de las prisiones atravesado y orientado a la corrección o la rehabilitación de las personas privadas de su libertad. Ese postulado o esa idea correccionalista fuertemente progresiva se transformó en muy pocos años hacia un modelo incapacitador. Transformando entonces, este viraje que fue tan importante o significativo en términos políticos y en términos de cómo se pensaba la política criminal, no solamente produjo este viraje cualitativo o este enfoque teórico que pasó del correccionalismo a la incapacitación, sino que en simultáneo ese proceso estuvo acompañado por la transformación de California en uno de los estados más encarceladores de Estados Unidos, y la tasa de encarcelamiento creció entre 1977 y fines de la década de los 90, 1998, creció más de un 500% en simultáneo y de forma posterior a un descenso del fenómeno delictivo, de las estadísticas oficiales sobre los delitos más comunes. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esa transformación? ¿Cómo es que California o las prisiones de California se transformaron de esa forma tan significativa en tan poco tiempo? Lo que nos va a decir el autor es que la respuesta a esa pregunta no puede dejar de tener en cuenta un abordaje multifactorial, es decir, que va a descartar la posibilidad de que exista un único motivo o razón que pueda explicar ese proceso, sino que en la complejidad del fenómeno intervinieron distintos o un conjunto de situaciones que se dieron de forma simultánea. En primer lugar, o la primera de estos factores que nos permiten comprender cómo se produjo este fenómeno tan complejo, va a ser que los operadores judiciales empezaron a buscar condenas a prisión frente a delitos ante los que previamente se aplicaban medidas alternativas, como por ejemplo la probation. Y en segundo lugar, y directamente vinculado a o casi que como condición de posibilidad de este primer motivo, lo que se produjo fue un enorme programa de construcción de prisiones al interior de California, de prisiones estatales, y entre 1980 y el principio de la década del 2000 agregaron 22 nuevas cárceles, es decir, se construyeron 22 nuevas cárceles al interior de este estado. Pese al desarrollo de este plan masivo de construcción de prisiones, no se logró dar abasto con el vertiginoso incremento del encarcelamiento, y de esa forma, hacia fines de los años 90, las cárceles californianas funcionaban con un 200% de sobrepoblación, es decir, que alojaban a 2 veces más de la capacidad oficial de alojamiento que tenían sus cárceles. Y la tercera de las características fue que se produjo lo que Jonathan Simon identifica como una mutación cultural. Surgió un nuevo sentido común, una nueva forma de pensar las cárceles, las personas privadas de su libertad y la prevención del delito. Ese clima social o un nuevo sentido común sobre el castigo se construyó a partir de distintos factores. Nuevamente, ante la pregunta de cómo llegamos
la pregunta que se hace Simon de cómo llegamos a tener este nuevo clima social o este nuevo conjunto de representaciones sociales sobre el castigo, nuevamente va a intentar dar una respuesta a partir de un conjunto de factores que intervinieron de forma simultánea. Es un poco la metodología que utiliza él, que utiliza el autor para darse respuesta a problemas, por supuesto, ampliamente complejos. Y de esta forma lo que va a decir es, esta transformación al nivel de la cultura se produjo en un contexto atravesado por una sensación del declive del país, una sensación ocurrida o percibida hacia fines de la década del 70, en un contexto en el cual Estados Unidos empezaba a tener fuertes problemas económicos, pero también fuertes problemas o fuertes críticas en materia de la política internacional que estaban desarrollando afuera de su territorio. La segunda de las características, o con independencia de este contexto que permite comprender el fenómeno a nivel global, nos va a decir que pese a la estabilización y posterior reducción en las cifras del delito que antecedían al fenómeno del encarcelamiento masivo, se instaló en la sociedad una cultura de temor creciente al delito, fuertemente sobredimensionada por las noticias provenientes de los medios masivos de comunicación, que contribuyeron, por supuesto, a amplificar ese pánico social ante la posibilidad de ser víctima de delito. Ese temor creciente de la ciudadanía y la percepción del riesgo inminente se tradujo, por supuesto, en el endurecimiento de las leyes penales y la política criminal, a pesar de, como les decía siempre, y lo repito porque me parece algo que es clave poder entenderlo, a pesar de la tendencia decreciente del delito que se había iniciado en la década del 70, previo a que comenzara este proceso de inflación punitiva. En cuarto lugar, nos va a señalar Simon que las nuevas narrativas y las representaciones en torno de los presos y las presas experimentaron un fuerte cambio. Se pasó de una situación que suscitaba el interés público o la cierta simpatía del público por las personas privadas de su libertad, hacia la idea de el delincuente como un otro persistente e indefectiblemente peligroso, con una compulsión al delito y escasas posibilidades de corrección. Y esa mutación en la forma de pensar al colectivo prisonizado o a las personas privadas de su libertad estuvo acompañada por un dato más objetivo, que tuvo que ver con un incremento de la violencia intracarcelaria al interior de las distintas prisiones de Estados Unidos en general. En la construcción de los presos y las presas como un otro peligroso de extrema violencia con el que la ciudadanía dejó de identificarse, y pasó a temerle, fue decisivo en esa mutación el cambio en la composición étnica de la población encarcelada. En paralelo con este fenómeno, lo que se produjo fue un importante incremento de las personas afroamericanas y latinas que fueron a parar al interior de las prisiones, y este rasgo eminentemente racista de la política criminal norteamericana fue fundamental, dificultando la posibilidad de que los ciudadanos blancos de clase media pudieran seguir manteniendo esa imagen más cercana o la posibilidad de identificación que hasta los 60 la sociedad norteamericana había tenido respecto de la población encarcelada. Pero también otro de los efectos que tuvo esa imagen prototípica del preso incorregible, imposible de ser rehabilitado, fue que produjo o influenció ese viraje que mencionábamos hace un rato del correccionalismo hacia la incapacitación. En un contexto entonces de fuerte o creciente escepticismo acerca de las posibilidades rehabilitadoras
de la cárcel, esta institución pasó a tener como único fundamento la protección de la sociedad libre a partir de la incapacitación o neutralización de las personas peligrosas, es decir, de los delincuentes. En esa nueva función, entonces, esa nueva función de la cárcel, descansa en los supuestos antes mencionados. Socialmente se entendía a los delincuentes como personas intratables e incorregibles, que cuanto más tiempo estuvieran detenidos, más segura estaría la sociedad y más exenta estaría de los riesgos de ser victimizada por estas personas. Y en este contexto, esa particular visión de los delincuentes, en un contexto donde el delito estaba a la baja, lo que se priorizó fue la incapacitación general. Ese fue otro de los rasgos que asumió y que además permite comprender las dimensiones del hiperencarcelamiento masivo en Norteamérica y particularmente en California, que fue que mientras, para poder comprender a qué nos referimos con incapacitación general, mientras la incapacitación selectiva se basa en los cálculos de expertos y en esos cálculos se toma en consideración el historial delictivo, la gravedad de los delitos cometidos y el cálculo de riesgo a futuro que un delincuente podría tener o que un delincuente representa, la incapacitación general supone el encierro extremo y por periodos prolongados de tiempo de todas las personas que cometan delitos con independencia de la gravedad de estos. Esta opción por la incapacitación general en detrimento de la incapacitación selectiva ayuda también a comprender la brutal expansión del encarcelamiento al interior de las prisiones en California, que incapacitó a partir de su ubicación en la prisión a todas las personas que cometieran un delito con independencia del riesgo que representaran para la comunidad. Este contexto de encarcelamiento masivo en California, que duró más de 30 años, recién se atemperó a fines de este periodo a partir de la intervención de la justicia federal, y esta intervención de los tribunales se produjo en el marco de numerosas demandas que denunciaban la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en las prisiones estatales californianas. En el próximo video vamos entonces a avanzar con un texto de un autor español que se llama Miguel Ángel Brandariz, y en ese texto vamos a tratar de contextualizar el proceso por el cual se estabilizó y se redujeron las cifras del encarcelamiento en el norte global. Espero que les haya entonces servido este video y nos vemos en el próximo.